Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Medici, mi nombre es Eduardo Paiva y vamos a hablar del por qué el COVID-19 o coronavirus baja la saturación de oxígeno. El oxímetro de pulso es el que mide la saturación de oxígeno de una manera muy fácil y poco invasiva. También mide la frecuencia cardíaca. Vamos a ver por qué casos graves de COVID-19 bajan la saturación de oxígeno. Para entender eso tenemos que saber que el aire que respiramos entra por los pulmones y en los pulmones existen estructuras diminutas llamadas alvéolos. Por los alvéolos ocurre la hematosis. ¿Qué es la hematosis? Es la difusión de oxígeno desde el alvéolo, o sea, el aire que respiramos entra por aquí y se va a los vasos sanguíneos y sale el dióxido de carbono. Vamos a ver que existe entre el alvéolo y los capilares, o sea, por donde pasa el oxígeno desde los alvéolos, va hacia la circulación y entre estas dos estructuras, entre el alvéolo y los capilares, existe una región denominada membrana alveolo-capilar. Entonces, fíjense, aquí tenemos el alvéolo y el capilar. Entonces, entre el alvéolo y el capilar tenemos la membrana alveolo-capilar, que es por ahí donde difunden gases, en especial el oxígeno. Veamos la membrana alveolo-capilar y veamos que la membrana alveolo-capilar está formada en dirección alvéolo hacia el capilar por líquido, una capa de líquido y surfactante que sirve para bajar la tensión superficial, por el epitelio alveolar, la membrana basal epitelial, el espacio intersticial que está entre el alvéolo y el capilar, la membrana basal endotelial, o sea, del capilar, y el endotelio. Vamos a ver que el espacio intersticial es muy importante para entender el por qué el oxígeno no difunde hacia el eritrocito. El oxígeno normalmente difunde por la membrana alveolo-capilar y va al eritrocito, donde el eritrocito o glóbulo rojo es encargado de transportar por medio de las hemoglobinas hacia el resto de nuestro cuerpo. Entonces transporta oxígeno. ¿Qué pasa con la membrana alveolo-capilar? Justamente, ¿qué pasa con el espacio intersticial? Veamos que aquí tenemos el alvéolo, el intersticio y el capilar. Entonces el oxígeno va en sentido alvéolo hacia el capilar. Tiene que pasar por el intersticio. ¿Qué pasa? En el capilar nosotros tenemos proteínas plasmáticas y la principal proteína plasmática es la albúmina. La albúmina, en otras palabras, es una proteína que es encargada de atraer el agua. En donde vaya la albúmina, el agua lo va a seguir. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos poros, el endotelio capilar no permite el paso de albúmina hacia el intersticio. Entonces, la albúmina está presente en el capilar, pero muy poco en el intersticio. ¿Qué es lo que pasa? El COVID-19 genera reacciones en nuestro cuerpo y esta reacción libera citocinas inflamatorias. Estas citocinas inflamatorias son muy importantes para este proceso. ¿Por qué? Porque las citocinas inflamatorias que libera nuestro cuerpo en respuesta al COVID-19 va a aumentar la permeabilidad. Entonces, fíjense qué pasa. Esas citocinas aumentan la permeabilidad a los poros capilares. Y este aumento de permeabilidad va a hacer que la albúmina que está en el capilar pase hacia el intersticio. ¿Y qué dijimos que hace la albúmina? Atrae agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un acúmulo de agua o de líquido en el intersticio, causando así un edema pulmonar. Y fíjense, aquí tenemos un alvéolo, un intersticio normal. Aquí está la membrana alvéolo capilar, el oxígeno pasa. Pero ¿qué pasa? El COVID-19 causó la liberación de citocinas inflamatorias, citocinas las cuales aumentaron la permeabilidad, aumentaron la presión coloidosmótica, esa es la presión que dan las proteínas plasmáticas, la albúmina, que pasó hacia el intersticio. Tenemos un edema inflamatorio, causando así la disminución del paso de oxígeno. Disminuye, ese oxígeno no es capaz de pasar hacia la circulación para entregar el oxígeno a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque los factores que determinan la rapidez con la que un gas, en este caso el oxígeno, atraviesa la membrana alvéolo capilar es el grosor de la membrana, el área superficial de la membrana, el coeficiente de difusión del gas y la diferencia de presión parcial entre los dos compartimientos. ¿Qué nos interesa aquí? El grosor de la membrana. ¿Qué pasa con el grosor de la membrana? El edema generado en el intersticio aumenta el grosor de la membrana.
y a mayor grosor de la membrana, menor difusión del gas, en este caso el oxígeno. Entonces el oxígeno no va a poder hacer la difusión, hacer el paso desde el alvéolo hacia los capilares y tampoco hacia los eritrocitos, que es en donde están los capilares. Fijémonos, aquí tenemos un alvéolo, el oxígeno que normalmente pasa a los capilares va al eritrocito o glóbulo rojo y se une a la hemoglobina y va a la circulación. Entonces, cuando tenemos un edema, que es del acúmulo de líquido en el intersticio, edema intersticial, este oxígeno no puede difundir, no puede pasar hacia el capilar. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el oxímetro de pulso? Dijimos, mide la saturación de oxígeno. ¿Y qué mide la saturación de oxígeno? Mide el porcentaje de oxígeno vinculado o pegado con la hemoglobina de la sangre. La hemoglobina que está en los glóbulos rojos. Y entonces, ¿qué pasa si disminuye mi capacidad de difusión del oxígeno desde el alvéolo hacia el capilar? Va a disminuir el oxígeno que está vinculado a la hemoglobina de la sangre, o sea, el contenido de la oxihemoglobina. Aquí tenemos los valores normales del oxímetro de pulso. 95 a 99% de saturación es normal, 91 a 94 hipoxia leve, 86 a 90 hipoxia moderada y menos del 86% hipoxia severa. Uno de los principales signos es la cianosis. La cianosis, que es esa coloración azulada de las extremidades, puede estar en varias partes, depende si el tipo de cianosis es central y periférica. En este caso va a ser una cianosis central, pero no voy a entrar en detalles. Entonces, prácticamente este es el mecanismo que hace que la saturación de oxígeno baje en una persona que está con COVID y está comprometida, tiene un comprometimiento grave pulmonar. Muchas gracias, te mando un abrazo.